Bienvenidos y bienvenidas al Plan General de Formación de la Fundación Catarúe. Un espacio para que aprendas con nosotros temas generales de biodiversidad y así juntos ayudemos a nuestro planeta Tierra. Recuerda que, conservar paga. Hola a todos, somos el área de biodiversidad de la Fundación Catarubén, un grupo de personas que ayuda a las empresas con sus objetivos de conservar o restaurar la biodiversidad. Estamos muy emocionados y muy contentos de estar aquí hoy para hablar sobre la importancia de la biodiversidad y además conocer cómo podemos conservarla. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta capacitación. Bienvenidos. Pero ¿y entonces qué es la biodiversidad? Recordemos que la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que existe en nuestro planeta, desde plantas y animales súper grandes hasta los microorganismos más pequeños e invisibles. La biodiversidad es como una gran familia de seres vivos, cada uno con su forma, tamaño, color y función dentro del ecosistema. Imaginen que están en un parque observando a los animales. Hay muchos tipos diferentes de animales, como pájaros, ardillas y mariposas, ¿verdad? Cada uno de ellos es diferente y único a su propia manera. La biodiversidad es como una gran colección de animalitos y plantas en el parque, cada uno cumple con un papel importante dentro del ecosistema. Es nuestra responsabilidad cuidarlos a todos para que puedan seguir viviendo felices y saludables. La biodiversidad existe por una combinación de factores, incluyendo la evolución, la adaptación y la interacción de los seres vivos con su entorno. Durante miles de años, los organismos vivos han evolucionado y se han adaptado a los cambios en su entorno, lo que ha resultado en una amplia variedad de formas de vida. La biodiversidad es importante porque cada organismo en un ecosistema tiene un papel importante que desempeñar en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, algunas plantas son esenciales para la producción de oxígeno y la limpieza del aire, mientras que otros animales son importantes para el control de las poblaciones de insectos y el mantenimiento de los ciclos de nutrientes. Para ser más específicos, te enseñaremos algunos factores que han incidido a que en el mundo exista toda esa biodiversidad. La energía del sol es una fuente esencial de vida en la Tierra, ya que permite que las plantas realicen la fotosíntesis y produzcan alimento para sí mismas y para otros organismos en la cadena alimentaria. Sin embargo, la cantidad de energía del sol disponible puede variar significativamente en diferentes regiones del mundo, lo que afecta a la biodiversidad. Las regiones más cálidas y soleadas tienden a tener una mayor biodiversidad, ya que hay más luz solar disponible para las plantas y los animales. Por otro lado, las regiones más frías y oscuras tienen menos biodiversidad, ya que la falta de luz solar limita el crecimiento de las plantas y afecta a la cadena alimentaria. Además, la alteración del clima y el clima extremo pueden afectar a la biodiversidad en todo el mundo, ya que pueden interrumpir los ciclos naturales de la vida y la supervivencia de los organismos en los ecosistemas. En general, la biodiversidad es muy sensible a los cambios en la cantidad y la calidad de la energía solar disponible, y es importante tomar medidas para protegerla y preservarla en todo el mundo. La evolución es el proceso por el cual las especies cambian y se adaptan a su entorno con el tiempo. Estos cambios pueden ser pequeños, como un cambio en el color de la piel de un animal, o grandes, como el desarrollo de nuevas estructuras corporales o la adaptación de nuevos comportamientos. A través de la evolución se han desarrollado una gran variedad de especies y esta diversidad es lo que llamamos biodiversidad. Por ejemplo, las aves han evolucionado con el cambio y sus cuerpos se han adaptado a diferentes ambientes y comportamientos. Algunas aves tienen picos más largos y delgados para alcanzar insectos en los árboles, mientras que otras tienen picos cortos y gruesos para romper semillas duras. La evolución ha permitido que las aves prosperen en una gran variedad de hábitats y nichos ecológicos, lo que contribuye a la biodiversidad de nuestro planeta. Como hemos venido contando, la biodiversidad de la Tierra es el resultado de millones de años de procesos evolutivos y una de las razones por las que existen tantas especies diferentes. Cuando las especies se mueven a nuevos lugares, pueden encontrar nuevas oportunidades para sobrevivir y reproducirse, lo que a su vez puede dar lugar a la formación de nuevas especies. Un ejemplo simple de dispersión de especies que ha llevado a la biodiversidad es el de las aves migratorias.
Estas aves se mueven a grandes distancias para encontrar alimento y lugares adecuados para anidar, y al hacerlo, pueden llegar a lugares donde no había antes otras especies. Esto puede permitir que las especies locales interactúen con las aves migratorias, lo que a su vez puede dar lugar a la formación de nuevas especies a lo largo del tiempo. La dispersión de especies también puede ser importante para la conservación de la biodiversidad, ya que puede ayudar a las especies a adaptarse a los cambios ambientales, colonizar nuevos hábitats y evitar la consanguinidad. Por lo tanto, la dispersión de especies es un factor clave en la existencia de la biodiversidad en la Tierra. Los cambios climáticos, como los periodos glaciares o los periodos volcánicos, han sido fundamentales en la evolución y la diversificación de las especies que habitan la Tierra. Durante los periodos glaciares, por ejemplo, las temperaturas variaron mucho, eran mucho más frías, lo que llevó a la formación de vastas capas de hielo en las regiones polares. Esto provocó que los océanos se contrajeran, disminuyendo los niveles del mar y permitiendo que los organismos pudieran colonizar nuevos hábitats. En los periodos volcánicos, las erupciones liberan gases y partículas a la atmósfera, lo que puede provocar enfriamiento global y cambios en el clima. Además, la actividad volcánica también puede dar lugar a la formación de nuevas tierras, como islas volcánicas, que pueden convertirse en hábitats para nuevas especies. Por ejemplo, durante la glaciación de América del Norte, hace unos 20.000 años, los niveles del mar bajaron, lo que permitió que los animales terrestres y marinos se movieran hacia nuevas áreas y colonizaran nuevos hábitats. Esta glaciación también cambió los patrones de precipitación y temperatura, lo que permitió que las plantas y animales se adaptaran a nuevos ambientes y diera lugar a una mayor diversidad de vida. Estos cambios climáticos fuertes también han llevado a la extinción de muchas especies, lo que a su vez ha permitido que otras especies ocupen su nicho ecológico, dando lugar a una mayor diversidad de vida. La adaptación de las especies a estos cambios también ha sido fundamental en su evolución y diversificación, resultando en la biodiversidad que conocemos hoy en día. Los cambios geográficos, como la formación de montañas, la fragmentación de continentes y la apertura de nuevas vías fluviales, han creado barreras físicas que separan a las poblaciones de plantas y animales, lo que ha llevado a la evolución y diversificación de nuevas especies. Por ejemplo, la formación de la cordillera de los Andes en América del Sur ha creado una barrera geográfica que ha permitido que se desarrollen distintas especies de plantas y animales en ambos lados de la cordillera, lo que ha dado lugar a una gran biodiversidad en la región. Del mismo modo, la apertura del estrecho de Beringa hace unos 2.5 millones de años creó una barrera entre Asia y América del Norte, lo que llevó a la evolución de especies únicas en cada continente. Los cambios geográficos también pueden afectar el clima y el hábitat de las especies existentes, lo que puede llevar a la adaptación y diversificación de nuevas especies. Por ejemplo, la separación de los continentes ha permitido la evolución de especies marinas únicas en cada océano, debido a las diferencias en las corrientes, la temperatura del agua y el tipo de hábitat. En resumen, los cambios geográficos han creado barreras que han llevado a la evolución y diversificación de nuevas especies, lo que ha contribuido a la gran biodiversidad que existe en nuestro planeta. Hagamos una breve pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el primer cuestionario. Cuando termines este primer formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
Ahora vamos a hablar sobre los tipos de diversidades de la vida que encontramos en nuestro planeta, y cómo va desde lo más pequeño e invisible a nuestros ojos, a lo más grande que va más allá de nosotros. La diversidad genética se refiere a la variedad de características que tienen los seres vivos de una misma especie. Esto significa que aunque dos animales de la misma especie puedan parecerse, pueden tener pequeñas diferencias en su genética que los hacen únicos. Un ejemplo sencillo para explicar podría ser el color del pelaje en los gatos. Todos los gatos son de la misma especie, pero hay muchos colores diferentes de pelaje. Esto se debe a la diversidad genética. Algunos gatos tienen un gen que les da un pelaje naranja, mientras que otros tienen un gen que les da un pelaje gris. Otro ejemplo es en los Andes en Boyacá, donde se originó la papa. Existe una gran diversidad genética entre las diferentes variedades de papa, lo que significa que algunas variedades son más resistentes a los hongos que otras y ha permitido mantener los cultivos en condiciones súper difíciles. Esta diversidad genética es importante porque permite que las poblaciones sean más resistentes a enfermedades, cambios ambientales y otros factores que podrían afectar su supervivencia a largo plazo. La diversidad específica se refiere a la variedad de diferentes tipos de seres vivos que existen en nuestro planeta. En otras palabras, se trata de la cantidad de especies que hay en la Tierra. La diversidad específica es muy importante porque cada especie tiene un papel importante en el equilibrio y el funcionamiento de los ecosistemas. Un ejemplo sencillo de diversidad específica en Colombia es la gran cantidad de especies de aves que habitan en el país. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y tiene una gran variedad de hábitats, desde la costa hasta las montañas. Se han registrado en nuestro país más de 1.900 especies de aves, lo que la convierte en el de mayor diversidad de aves en el mundo. Algunas de estas especies son endémicas, es decir, que solo se encuentran en Colombia. La diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de tipos de ecosistemas que existen en una región determinada. Pueden ser bosques, arrecifes de coral, desiertos, humedales, entre muchos otros ecosistemas que existen. Pero cada tipo de ecosistema tiene su propia composición de especies y tiene unas características únicas. Y es importante mantener la diversidad de ecosistemas para asegurar que todas las especies tengan un lugar para vivir y prosperar. Además, los diferentes ecosistemas proporcionan diferentes servicios ecosistémicos, como regulación del clima, purificación del agua, protección contra desastres naturales, etc. Una forma de comprender la diferencia entre diversidad de especies y diversidad de ecosistemas es imaginar un jardín o un parque, por ejemplo. El jardín puede tener muchas especies diferentes de plantas y flores, pero sigue siendo solo un tipo de ecosistema, es decir, un área con una sola característica principal. Por otro lado, el parque puede tener diferentes tipos de ecosistemas, como un área de césped, un bosque, un lago, una pradera, muchos otros. Cada uno de estos ecosistemas tiene diferentes especies y características que los diferencian. En cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer tres atributos: composición, estructura y función. La composición de un paisaje se refiere a los diferentes elementos que podemos encontrar en un lugar determinado, como los árboles, los ríos, las montañas, los campos de cultivo y hasta las ciudades, entre otros. Incluye qué especies están presentes. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que hay 3 especies, 2 de aves y una de mamífero. La composición de un paisaje es muy importante porque afecta a los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, si en un paisaje hay muchos árboles y poca agua, es más probable que vivan animales que prefieren los ambientes arbolados, como los monos o los osos perezosos. En cambio, si hay más agua y menos árboles, es más probable que vivan animales acuáticos, como los peces. Bueno, ahora vámonos con 5 diferencias entre la composición y la estructura de la biodiversidad. Entonces, vámonos con la definición. La composición de la biodiversidad se refiere a la variedad de especies que habitan en un ecosistema, mientras que la estructura se refiere a cómo estas especies interactúan y se organizan.
Por otro lado, el enfoque. La composición se enfoca en la identificación y recuento de las especies que habitan en el ecosistema. Mientras tanto, la estructura se enfoca en cómo estas especies se distribuyen e interactúan o están organizadas. Otro tema es la escala. La composición se enfoca en la diversidad a nivel local, regional y global, mientras que la estructura puede considerarse a diferentes escalas, desde la microestructura de los microhábitats hasta la macroestructura del paisaje. En cuanto a cambio temporal, la composición puede cambiar con el tiempo debido a factores como el cambio climático, la introducción de especies o la pérdida de hábitat, mientras que la estructura puede cambiar debido a procesos naturales como los incendios forestales o la actividad humana por tala de árboles. En cuanto a la importancia, la composición representa la riqueza biológica de un ecosistema, mientras que la estructura es importante porque influye en la función de los servicios ecosistémicos que cualquier ecosistema está proporcionando, como por ejemplo la purificación del aire, del agua, el control de la erosión y del suelo y la regulación, por ejemplo, del clima. Los procesos ecológicos y funcionales son los cambios y transformaciones que ocurren en la naturaleza y que permiten a los seres vivos sobrevivir y desarrollarse en sus hábitats. Son como las piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente para que todo funcione adecuadamente. Son todos los tipos de interacciones que existen entre individuos, especies y su ambiente. Por ejemplo, un proceso ecológico importante es la fotosíntesis, que es cuando las plantas utilizan la luz del sol para poder producir su propio alimento. Los procesos ecológicos y funcionales también incluyen en la descomposición de la materia orgánica, el ciclo del agua y la circulación de nutrientes en el suelo, entre otros. Estos procesos son esenciales para mantener el equilibrio de la naturaleza y asegurar la supervivencia de todos los seres vivos. Vamos a ver algunos ejemplos. La depredación es un ejemplo de un tipo de interacción biológica llamada interacción trófica, que se refiere a cómo los organismos obtienen energía y nutrientes de su entorno y de otros organismos. En términos científicos, la depredación se define como la interacción biológica en la que un organismo, que es el depredador, mata y consume a otro organismo llamado presa, como parte de su alimentación. Un ejemplo de depredación común es un león cazando y matando a su presa, como por ejemplo una cebra. Al cazar y matar a sus presas, el león ayuda a controlar las poblaciones de animales en su hábitat y a mantener el equilibrio ecológico en un ecosistema natural en el cual habita. La competencia es una situación en la que dos o más seres vivos necesitan los mismos recursos para sobrevivir y compiten entre sí para obtenerlos. Estos recursos pueden ser alimentos, agua, espacio o hasta parejas para reproducirse. Existen dos tipos de competencia, una que se da entre individuos de la misma especie, denominada intraespecífica, que por ejemplo los colibríes compiten por el néctar de las flores, que es su principal fuente de alimento, o por los espacios para poner su nido. Es importante mencionar que la competencia puede ser una fuente de selección natural, lo que significa que los seres vivos que son más capaces de competir y adaptarse a su entorno son más propensos a sobrevivir y reproducirse, mientras que aquellos que no son capaces de competir con éxito son los más propensos a morir y desaparecer. La competencia interespecífica es una situación en la que dos o más especies diferentes compiten por los mismos recursos, como el alimento, el agua o el espacio. Imagina que estás en una finca con tus amigos y ven una planta que tiene muchos bananos, por ejemplo, pero no solo ustedes han visto ese árbol, sino que también hay un grupo de monos que también quiere esos frutos. Este es un ejemplo de competencia interespecífica porque los humanos y los monos están compitiendo por el mismo recurso, que en este caso pues son los bananos. Un ejemplo curioso es el caso de un tipo de hormigas y un tipo de mariposas azules. En el caso de las mariposas ponen sus huevos en una planta hospedera. Cuando esas larvas de mariposa eclosionan, secretan una sustancia dulce que les gusta muchísimo a las hormigas.
Las hormigas protegen y defienden a esas larvas de esas mariposas, pero también compiten con ellas por el néctar que producen las flores de las plantas. Así, las hormigas y las mariposas establecen una relación interespecífica en la que compiten por los recursos disponibles. El parasitismo es una estrecha relación biológica entre dos organismos de la misma especie. Uno denominado huésped, que es el que recibe o acoge, y otro denominado parásito, el cual depende del huésped para obtener algún beneficio. Un ejemplo de parásitos que tal vez conozcan son las garrapatas, que se adhieren a la piel de los animales como perros y gatos para chupar su sangre. Los zancudos también son parásitos que pican, por ejemplo, a los seres humanos y también consumen nuestra sangre. Un ejemplo súper común de parásitos son los virus. Un virus puede vivir dentro de las células de un organismo y usar sus recursos para replicarse y propagarse a otros organismos, como por ejemplo la gripe, que puede hacer que las personas se sientan enfermas y propagarse a otras personas a través de la tos y los estornudos. Es importante recordar que aunque los parásitos pueden ser dañinos para sus huéspedes, también forman parte de los procesos naturales de la biodiversidad y la ecología de la vida en la Tierra, pues controlan las poblaciones de sus hospedadores, previniendo que una especie se vuelva demasiado dominante y que otras especies se extingan. La dispersión se define como cualquier movimiento que tenga el potencial de conducir al flujo de genes. La dispersión también se usa para describir el movimiento de propágulos como semillas y esporas. Se pueden evidenciar dos tipos de dispersión. La dispersión natal se refiere tanto al movimiento de individuos, animales, plantas, hongos, bacterias, etc., desde su lugar de nacimiento a su sitio de reproducción, o dispersión reproductiva, el cual es el movimiento de un sitio de reproducción a otro. Hay diferentes formas en que las especies pueden dispersarse. Algunas lo hacen a través del viento, otras a través del agua, y otras pueden ser llevadas por otros animales, como las aves o los mamíferos. Las aves, por ejemplo, son amplios dispersores de semillas de diversas especies de plantas. Otro ejemplo son monos que se desplazan por los árboles para encontrar comida y nuevos territorios donde se reproducen. También hay algunas especies de aves que son migratorias y recorren largas distancias cada año para llegar a Colombia y reproducirse. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen se transfieren de la parte masculina de la flor, llamada estambre, a la parte femenina, llamada pistilo. Esto puede suceder por el viento, el agua o con la ayuda de los animales como las abejas, las mariposas, los pájaros o los murciélagos. Estos animales, sin saberlo, transportan el polen de una flor a otra mientras buscan su alimento y así permiten que las plantas se reproduzcan y produzcan nuevas semillas y frutos. La polinización es muy importante para la biodiversidad y la producción de alimentos, ya que muchas plantas que consumimos, entre ellas frutas, verduras, nueces, dependen de ese proceso. Así que a la próxima vez que veas una abeja o una mariposa revoloteando alrededor de las flores, recuerda que están haciendo un trabajo muy importante para ayudar a mantener la biodiversidad de nuestro planeta. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el segundo cuestionario. Cuando termines este segundo formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
A continuación, te vamos a presentar 7 razones por las que como individuos debemos conservar nuestra biodiversidad. Como bien se ha dicho y hemos escuchado siempre, Colombia es un país mega diverso. Es el tercer país del mundo con mayor diversidad después de Brasil e Indonesia. Colombia está ubicada en una zona de la Tierra conocida como el Cinturón Tropical, donde la diversidad de especies es muy alta debido a las condiciones climáticas y geográficas, lo que genera una gran variedad de ecosistemas como bosques tropicales, páramos, selvas húmedas y desiertos, que proporcionan hábitats diferentes para diferentes especies. También es importante destacar que Colombia ha tenido una larga historia geológica, lo que ha creado una variedad de relieves y suelos en el país. Estos diferentes tipos de suelos y relieves permiten que crezcan diferentes tipos de plantas, lo que a su vez atrae a diferentes animales y a otros seres vivos. Solo como por dar unos datos, Colombia es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo país del mundo en diversidad en plantas, anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas, el tercer país del mundo en diversidad de reptiles y palmas y el sexto país del mundo en diversidad de mamíferos. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad desde un punto de vista ético? Así como tú y yo, cada ser vivo tiene el derecho a vivir y desarrollarse en su entorno natural, y nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de protegerlos. Por ejemplo, para los animales, a nivel mundial existe una disciplina que se encarga de defender sus derechos. Esta se conoce como ética animal o filosofía animal y se enfoca en cuestiones relacionadas con la moralidad de las acciones humanas en relación con los animales, incluyendo el uso de animales para la alimentación, la experimentación, la caza, el entretenimiento y otros propósitos. El objetivo de la ética animal es explorar los derechos y las obligaciones de los seres humanos con respecto a los animales, y encontrar formas de reducir el sufrimiento y promover el bienestar animal en el mundo. A nivel mundial se han prohibido muchos casos de experimentación con diversos animales. Los humanos somos los únicos con conciencia y nivel de razón para entender que otras especies deben existir. Lamentablemente, hay varios casos en la historia donde los animales han sido maltratados para experimentar con ellos, por ejemplo en la producción de maquillaje y sobre todo productos cosméticos. Uno de los casos más conocidos fue el de la empresa de cosméticos L'Oréal, que en la década de 1980 fue acusada de realizar pruebas de irritación ocular en conejos para probar sus productos. La compañía recibió fuertes críticas y protestas de defensores de los derechos de los animales y pues finalmente adoptó métodos alternativos que no involucran a los animales. Afortunadamente, hoy en día hay una mayor conciencia sobre el bienestar animal y hay regulaciones y leyes que limitan y prohíben el uso de animales en pruebas de productos cosméticos. Además, existen alternativas a estas pruebas, como por ejemplo pruebas in vitro y las simulaciones por computador, que son igualmente efectivas y obviamente mucho más éticas. ¿Por qué conservar a nivel ecológico? Conservar a nivel ecológico es importante porque todos los seres vivos dependen del equilibrio de los ecosistemas para sobrevivir. Los ecosistemas brindan servicios esenciales como la purificación del aire y del agua, la polinización de cultivos, el control de plagas, la producción de alimentos y medicamentos, entre otros. Cuando los ecosistemas se deterioran, la biodiversidad se ve afectada y los servicios que brindan disminuyen, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de los seres humanos y de otras especies. Además, muchas especies tienen un valor intrínseco y merecen ser protegidas por el simple hecho de existir. Por lo tanto, conservar a nivel ecológico es importante para garantizar un futuro sostenible para todas las especies del planeta, incluyendo a los seres humanos. Los seres humanos, al no respetar los ecosistemas, han generado una cadena de desastres naturales que desestabilizan la naturaleza. En los últimos años hemos visto grandes desastres que han afectado los ecosistemas del planeta. Uno de los más notables ha sido el derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010, que afectó seriamente la fauna y flora del océano y de la costa. Este desastre liberó millones de barriles de petróleo crudo en el mar,
matando y dañando gravemente a especies como tortugas marinas, delfines, aves marinas y peces. Otros ejemplos de desastres que han afectado los ecosistemas incluyen el derrame de petróleo en el río Amazonas en Perú en el 2016, los incendios forestales en la selva amazónica en 2019, la deforestación a gran escala en Indonesia y Brasil, la acidificación de los océanos debido al aumento de emisiones de dióxido de carbono, y la contaminación del aire y el agua debido a actividades humanas como la minería y la industria. Para muchas culturas, las plantas y los animales, así como los fenómenos naturales, tienen un significado religioso y espiritual profundo. Las comunidades han visto en la naturaleza sus dioses, diosas, espíritus y antepasados. La biodiversidad no solo es una fuente de recursos naturales, sino también una fuente de inspiración y conexión con el mundo espiritual. Además, muchas prácticas religiosas están estrechamente vinculadas con la naturaleza. Por ejemplo, los peregrinajes religiosos a sitios naturales sagrados, como montañas, ríos, bosques, desiertos, océanos, son muy comunes en muchas religiones. Estas prácticas religiosas pueden fomentar un mayor aprecio por la naturaleza y su importancia para la vida espiritual y conexión con lo divino. La biodiversidad es la base de la vida en la Tierra y por lo tanto es un patrimonio compartido por todos los seres vivos. Conservarla es, por tanto, una responsabilidad compartida por todas las culturas y todas las personas. Al reconocer el valor espiritual de la biodiversidad, podemos desarrollar un mayor respeto y apreciación por la naturaleza y una mayor voluntad de conservarla para las generaciones presentes y futuras. El budismo es una religión que tiene una estrecha relación con la naturaleza y los animales, y los elefantes son un animal muy valorado en esta religión. En el budismo, se cree que los elefantes son un símbolo de fortaleza, sabiduría y compasión. Además, se les atribuye un papel importante en la vida del Buda histórico, ya que se dice que su madre soñó con un elefante blanco antes de dar a luz al Buda. En algunos países de Asia, como Tailandia, los elefantes son considerados animales sagrados y se les da un trato especial. En el budismo tailandés, se cree que los elefantes son seres espirituales que pueden proteger a los seres humanos de los peligros y la mala suerte. Veamos otro caso. En muchas culturas indígenas, las plantas tienen un papel fundamental en la práctica chamánica y en las ceremonias religiosas. Los chamanes utilizan plantas para la curación, la adivinación y la comunicación con los espíritus. Los chamanes en Sudamérica usan ayahuasca, una bebida preparada a partir de una liana que crece en la selva amazónica y que se utiliza en ceremonias religiosas para inducir experiencias visionarias y tratar enfermedades físicas y psicológicas. Otro ejemplo es el uso del tabaco en algunas ceremonias de los pueblos originarios de América del Norte y del Sur. Los chamanes utilizan el tabaco como una ofrenda a los espíritus y para inducir visiones que les ayuden en su práctica curativa. En general, al preservar la biodiversidad, también mantenemos las tradiciones y prácticas religiosas de estos pueblos. Es de resaltar que la biodiversidad proporciona satisfacción a nuestra necesidad de belleza. Una gran cantidad de especies enriquecen nuestra vida con sus formas, texturas, colores, olores y comportamientos. Hay evidencia científica que sugiere que la naturaleza y la biodiversidad pueden tener efectos positivos en la salud mental y emocional de las personas. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza puede reducir los niveles de estrés, la ansiedad y la depresión. La naturaleza puede proporcionar una sensación de conexión y significado a las personas, lo que puede aumentar su sentido de bienestar y felicidad. Para muchas personas, la contemplación de un paisaje natural puede evocar sentimientos de asombro y maravilla, mejorando su estado de ánimo y aumentando su sensación de conexión con el mundo natural. Por ejemplo, esa emoción y felicidad que sientes al despertar y ver tus animales, plantas y escuchar sonidos de la naturaleza es algo espectacular. Está demostrado que la exposición a la naturaleza, ya sea a través de la observación de paisajes naturales o de la práctica de actividades al aire libre, puede aumentar los niveles de endorfina en el cerebro. Las endorfinas son sustancias químicas producidas por el cerebro que actúan como analgésicos naturales y que están asociadas a la sensación de bienestar y de felicidad.
Un estudio realizado en el 2019 encontró que la exposición a la naturaleza puede mejorar la calidad del sueño y reducir los síntomas de depresión y estrés. En cuanto a casos médicos, se han realizado estudios en los que se ha demostrado que la exposición a la naturaleza puede tener efectos beneficiosos en la recuperación de pacientes después de una cirugía o una enfermedad. Por ejemplo, en 1984 se encontró que los pacientes que tenían vistas a un jardín desde sus habitaciones del hospital se recuperaban mucho más rápido y necesitaban menos medicación que los pacientes que no tenían vistas a la naturaleza. La biodiversidad es importante en la economía del mundo porque proporciona muchos productos y servicios que utilizamos todos los días, nos ayuda a estabilizar los ecosistemas para seguir obteniendo estos servicios. Por ejemplo, las plantas nos dan alimentos, medicamentos y materiales de construcción. Los animales nos proporcionan alimentos, ropa y otros productos. Y últimamente han aumentado las prácticas ecoturísticas, ya que muchos turistas pagan por viajar a lugares hermosos y ricos en biodiversidad para disfrutar de la naturaleza y los animales. La biodiversidad es importante para la agricultura. Los cultivos dependen de los insectos y otros animales que los polinizan y controlan las plagas. Si perdemos la biodiversidad, es posible que los cultivos no puedan crecer tan bien y podríamos tener problemas para alimentar a la población mundial. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el tercer cuestionario. Cuando termines este tercer formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
Un ejemplo clave de cómo la biodiversidad es indispensable para la economía mundial es el de la polinización. Las abejas, mariposas y otros polinizadores son esenciales para la producción de frutas, verduras y semillas que consumimos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los polinizadores contribuyen a la producción de al menos el 75% de los cultivos alimentarios del mundo y el 35% de la producción mundial de alimentos. La disminución de la biodiversidad, incluyendo la de los polinizadores, puede tener efectos negativos en la economía mundial. Si disminuye la cantidad de polinizadores, puede afectar la producción de alimentos y aumentar los costos de producción. Además, la disminución de la biodiversidad puede llevar a la pérdida de recursos naturales y a la disminución de la calidad de vida de las personas, lo que puede tener efectos económicos fuertes a largo plazo. El entendimiento científico nos ha proporcionado innumerables beneficios que van desde productos medicinales hasta una visión holística del hombre en la naturaleza. Los seres vivos son muy importantes para la ciencia porque cada uno de ellos tiene características únicas y valiosas. Los científicos estudian estos seres vivos para entender mejor cómo funciona la naturaleza y cómo podemos cuidarla. Por ejemplo, los científicos han descubierto muchas sustancias químicas en plantas y animales que han podido ser utilizadas para las medicinas. La aspirina es uno de los medicamentos más comunes. Proviene de la corteza del árbol de sauce. Los científicos también han descubierto nuevos medicamentos para tratar el cáncer, la malaria y otras enfermedades graves gracias al estudio de la biodiversidad. Todos estos estudios nos han ayudado a mejorar nuestra agricultura. Los cultivos como el arroz, el trigo y el maíz, que son la base de nuestra alimentación diaria, se han mejorado gracias a toda esta diversidad de plantas salvajes que existen en nuestro mundo. Los investigadores han estudiado estas plantas y han encontrado maneras de mejorar los cultivos para que sean más resistentes a las enfermedades, a los insectos, a las plagas, etc. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la biodiversidad ha aportado a la ciencia. Una empresa farmacéutica descubrió una sustancia química en una especie de árbol llamada Taxus brevifolia, que es endémica del Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Esta sustancia, llamada poclitaxal, se ha utilizado para desarrollar un medicamento que es muy efectivo en la lucha contra el cáncer. El veneno de la serpiente cascabel del este de los Estados Unidos contiene una proteína llamada crotalina, que se utiliza en la investigación médica. Los científicos han descubierto que esta proteína puede ser útil para tratar problemas cardiovasculares como la trombosis. La ciencia ha estudiado la proteína fluorescente verde, que se encuentra en una especie de medusa. Esta proteína es utilizada por los científicos como una herramienta para visualizar y estudiar diferentes procesos biológicos, como la división celular y el movimiento de proteínas. También se han estudiado las bacterias que se encuentran en las raíces de los árboles, que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Esta capacidad de las bacterias de fijar nitrógeno se ha utilizado para desarrollar técnicas de agricultura sostenible, lo que puede tener un gran impacto en la producción de alimentos. Hay muchos otros ejemplos de cómo las plantas, animales y microorganismos han proporcionado información valiosa para la medicina, la biotecnología y otras áreas de la ciencia. Pero ¿y entonces, qué es prioritario conservar? Primero, especies endémicas o especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a escala global, regional o nacional como el cóndor andino. Segundo, ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje importantes a escala global, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural, bajo patrones naturales de distribución y abundancia, como los páramos y bosques altoandinos. Tercero, ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro. Por ejemplo, los bosques secos tropicales son ecosistemas muy raros y amenazados en Colombia. Estos bosques se caracterizan por tener una temporada seca muy marcada y una gran diversidad de especies endémicas, están en peligro debido a la tala de bosques y la expansión de la frontera agrícola. Cuarto, servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas,
como la protección de áreas de captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables. Aquí podemos mencionar a los humedales. Los humedales son ecosistemas acuáticos muy importantes para la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima y están en peligro debido a la urbanización, la contaminación y la expansión de la frontera agrícola. Quinto, sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa o sagrada para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta es una importante montaña en la costa caribeña de Colombia, que es sagrada para los pueblos indígenas y es el hogar de una gran diversidad de especies animales y vegetales. En resumen, ¿cómo podemos conservar entonces toda esa biodiversidad? Necesitamos usar de manera sostenible, reducir el consumo o incluso reciclar. Se puede optar por otros productos que generen menos impacto al medio ambiente. Se puede evitar toda actividad ilegal que implique un efecto sobre el medio ambiente o evitar el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el cuarto cuestionario. Cuando termines este cuarto formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
Y recuerden amigos, la biodiversidad nos brinda muchos beneficios, todos los que ya mencionamos. Pero desafortunadamente muchas especies y muchos ecosistemas están en peligro o amenazados debido a la degradación y destrucción de sus hábitats. Es importante entonces que trabajemos juntos para proteger la biodiversidad. Esto lo podemos hacer al aprender, incluso al enseñar a otros sobre la importancia de la biodiversidad. También a apoyar la conservación de hábitats naturales, a reducir nuestra huella de carbono, de biodiversidad, de agua, el consumo de recursos naturales, o a ayudar a crear políticas y prácticas sostenibles. Cada una de esas pequeñas acciones, aunque uno no lo crea, genera una gran diferencia. Juntos podemos asegurarnos de que la biodiversidad continúe brindándonos todos los beneficios que necesitamos para vivir. Es importante que usted que está viendo esta presentación tome acción. Una simple acción es compartir este video a muchos de sus amigos, a sus trabajadores, a sus compañeros, a las personas que tiene a su lado, para que se instruya sobre los elementos generales de cómo cuidar la biodiversidad. Muchas gracias a todos.